Nunca pensé que un simple mensaje podría salvarme la vida. Aquella noche, mientras la sopa humeante reposaba frente a mí y el aroma a cilantro llenaba el comedor, mi celular vibró sobre el mantel, un número desconocido. Lo abrí sin pensarlo y leí Sal de la casa ahora. No preguntes por qué. Sentí que el corazón se me detenía. Mi hija al otro lado de la mesa sonreía y hablaba de su nueva receta de mole. Yo apenas pude responder. Fingí sonreír, pero dentro de mí algo gritaba. Esa advertencia no era una broma. Y yo estaba a punto de averiguar por qué. Esa tarde, todo parecía perfectamente normal. Había pasado el día limpiando mi pequeña casa en Puebla, la misma donde mi difunto esposo Miguel había pintado de azul las ventanas. El aire olía a jabón Zote y a recuerdos. Me había prometido mantenerme tranquila, no llorar más por las distancias con Ana. Hacía casi 2 años que no compartíamos una comida sin discutir, pero cuando me llamó esa mañana, su voz sonaba tan dulce, tan diferente. Mamá, ven a cenar esta noche, quiero hablar contigo. Y yo, ingenua y emocionada, acepté de inmediato. Preparé mi mejor blusa, la que tenía bordados de flores, que ella misma me había regalado cuando cumplí 60. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo. Las arrugas alrededor de mis ojos parecían más profundas que nunca, pero también más sabias. Tomé un taxi a su casa en la zona nueva donde todo brilla y nada tiene historia. Las calles estaban limpias, los árboles recién podados, y las fachadas parecían idénticas, como si las hubieran sacado de un catálogo. Cuando llegué, Ana me recibió con un abrazo fuerte. «¡Qué gusto verte, mamá!», exclamó. Su esposo Carlos apareció detrás con esa sonrisa perfecta y fría que siempre me había incomodado. «Doña Elena, siéntase como en su casa. Hoy queremos consentirla». Las palabras eran amables, pero el tono, algo en su tono me erizó la piel. Entré y me quedé mirando el comedor. Todo impecable mantel beige, velas aromáticas, copas de cristal. Ana había preparado mi comida favorita, mole poblano con arroz blanco. En la esquina, una mujer con delantal negro lavaba platos. «Buenas noches, doña», me dijo con respeto. Era Lupita, la empleada que Ana había contratado hacía unos meses. Su mirada, sin embargo, se posó sobre mí con una mezcla de ternura y preocupación. Durante la cena traté de disfrutar. Ana hablaba sobre su trabajo en la inmobiliaria, sobre lo bien que le iba, sobre un nuevo proyecto con Carlos. Me contaba que planeaban comprar una casa más grande, quizá en Querétaro. Pero todo a su tiempo, mamá dijo sonriendo. «Primero queremos ayudarte. Ya estás cansada, deberías delegar cosas, firmar algunos papeles, para que te sea más fácil todo». Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Firmar? ¿Qué papeles? Carlos intervino enseguida con esa voz suave que parece esconder algo. «Nada grave, doña Elena, solo un poder notarial para que Ana pueda ayudarla con sus trámites. Usted sabe, a veces los bancos son complicados». Me quedé callada. No respondí. Algo dentro de mí se encogió, pero no quise arruinar la noche. La sopa estaba deliciosa y el olor a comino y chocolate del mole me recordó mis años jóvenes, cuando cocinaba para Miguel y para una pequeña Ana con trenzas. Entonces mi celular vibró. No era común que alguien me escribiera a esa hora. Lo saqué discretamente del bolso. El mensaje apareció en letras mayúsculas frías, urgentes: «Sal de la casa ahora». No preguntes por qué. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Miré a Ana, que seguía hablando animada con Carlos. Mi mente giraba buscando explicación. ¿Una broma? ¿Un error? ¿O algo más? ¿Pasa algo, mamá?, preguntó Ana al notar mi gesto. «Nada, hija, nada, solo un mensaje equivocado». Traté de sonreír, pero mis manos temblaban.
En ese momento Lupita entró con una jarra de agua y me miró fugazmente. Fue solo un segundo, pero su mirada me lo dijo todo, no era un error. El resto de la cena transcurrió entre silencios incómodos. Carlos sirvió vino tinto y llenó mi copa más de la cuenta. Vamos, doña, a un brindis por las reconciliaciones. Tomé un pequeño sorbo para no parecer descortés. El vino sabía extraño, más dulce de lo habitual. En ese instante, el celular volvió a vibrar un zumbido corto y seco. Otro mensaje del mismo número: no bebas más. Levántate y vete. Ahora. El corazón me latía con fuerza. Miré a Lupita. Estaba parada junto a la puerta, con las manos apretadas en el delantal. Me dio un leve movimiento de cabeza, casi imperceptible, como un sí. Decidí actuar. Ana, voy al baño un momento, querida. Claro, mamá, está al fondo a la izquierda. Me levanté despacio, tratando de ocultar el temblor de mis piernas. Crucé el pasillo, fingiendo buscar el baño, pero giré hacia la cocina. Lupita estaba ahí, secando un vaso con nerviosismo. Cuando me vio, dejó el trapo sobre la mesa. «Doña, por favor», susurró apenas salga por la puerta de servicio. «No pregunte, solo váyase». Su voz me heló la sangre. No quise entender, pero la urgencia en sus ojos era suficiente. Tomé mi bolso y salí. Afuera, el aire de la noche me golpeó la cara. Caminé rápido hacia la calle, mientras mi respiración se entrecortaba. Detrás de mí, la luz de la cocina parpadeó un segundo y se apagó. No sabía a dónde iba. Solo supe que debía alejarme. A unos metros me senté en una banca y abrí el celular. Un nuevo mensaje: si se queda la harán firmar. No lo haga. Váyase a un lugar seguro. Luego le explicaré todo. Me quedé mirando la pantalla con lágrimas en los ojos. El sonido lejano de un camión pasó rompiendo el silencio del vecindario. Cerré los ojos y recé: Dios mío, protégenos a las dos. La noche que había comenzado tranquila se convirtió en un abismo de incertidumbre. El aire frío de la noche me raspaba la garganta mientras caminaba sin rumbo. Las calles del fraccionamiento estaban silenciosas, iluminadas por farolas pálidas que lanzaban sombras largas sobre el pavimento. Mi mente era un torbellino. ¿Quién podía haberme mandado ese mensaje? ¿Por qué Lupita quería que me fuera tan desesperadamente? ¿Y por qué Ana, mi hija, parecía tan tranquila, tan confiada en aquella cena? Tomé un taxi en la esquina, el primero que vi. El chofer, un hombre mayor con gorra, me miró por el retrovisor. ¿A dónde, doñita? A cualquier lugar donde haya gente. Una cafetería, quizá. Mi voz tembló y el conductor frunció el ceño, pero no preguntó más. El taxi avanzó lentamente por las calles amplias. Las luces de las casas perfectas y ordenadas me parecían ahora amenazantes. Recordé las palabras de Carlos Solo, un poder notarial para ayudar a la doña. Y recordé también la dulzura forzada en la voz de Ana. ¿Era posible que mi propia hija? No, me negaba a pensarlo. Ana era todo lo que tenía. Llegamos a una pequeña cafetería en la avenida principal. El reloj del coche marcaba las 9:17. Me bajé, agradecí al chofer y me senté en una mesa del rincón. Pedí un café con leche, solo para tener algo entre las manos. El vapor me empañó los lentes, mientras el corazón seguía martillando dentro de mí. A los pocos minutos, el teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Está a salvo. Espere 10 minutos. Le explicaré todo. El mensaje me paralizó. Quise llamar de inmediato, pero el celular sonó antes de que pudiera hacerlo. Contesté. ¿Quién habla? Silencio. Luego una voz femenina baja, nerviosa. Doña Elena. Soy yo. Lupita. Sentí que el alma regresaba a mi cuerpo. Lupita, ¿qué está pasando, hija? ¿Por qué ese mensaje? No puedo hablar mucho, doña.
Carlos está furioso porque usted se fue. Me preguntó si la vi salir. Dijo que quería que firmara algo esta noche antes de que se arrepintiera. ¿Firmar qué? Explícame un poder notarial. Para pasarle todo lo suyo a ellos. Dicen que es temporal, que usted ni se va a dar cuenta. Pero escuché otra cosa. El tono de Lupita se quebró. Escuché que Carlos había preparado el vino con algo. Un medicamento para que usted se sintiera mareada más dócil. Él lo llamó un tranquilizante ligero. Dijo que después de la firma todo sería legal y nadie podría reclamar nada. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. Me llevé la mano al pecho intentando respirar. Dios mío. Doña, no le avise a nadie que hablamos. Por favor. Si Ana la llama, no conteste. Ella no sabe todo, pero está muy asustada de su marido. Salga de la colonia, váyase lejos. Y hable con la policía. Tiene que hacerlo. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Me quedé en silencio, oyendo el murmullo de la cafetera y el ruido lejano del tránsito. La idea de que mi propia hija estuviera involucrada me dolía más que el miedo. Podía ser que Ana lo supiera y guardara silencio. Recordé su mirada durante la cena dulce, pero cansada. Quizás no era complicidad, sino miedo. Saqué un pañuelo y limpié mis lágrimas. Respiré hondo. No podía quedarme ahí sin hacer nada. Me acerqué a la barra y le pedí al encargado si podía usar el teléfono fijo. Claro, señora. Marqué el 911 con dedos temblorosos. Emergencias. ¿Cuál es su situación? Necesito ayuda. Creo que intentaron drogarme para hacerme firmar documentos. Mi yerno y quizás mi hija. Estoy en una cafetería en Lomas de Angelópolis. La operadora me pidió mantener la calma, describir la dirección y esperar. Mandaremos una patrulla. No regrese sola. Por favor, espere donde haya gente. Asentí, aunque sabía que no podía verla. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Afuera, la noche seguía hermosa, indiferente a mi miedo. Un grupo de jóvenes reía en la acera, ajenos a la pesadilla que me envolvía. Después de unos minutos, otro mensaje apareció. La policía ya va en camino. No confíe en nadie hasta que lleguen. No vuelva sola. Ellen. Guardé el celular y pedí la cuenta. El mozo, al notar mis manos temblorosas, me ofreció un vaso de agua. Está bien, señora, sí, hijo. Solo un poco cansada. Mientras esperaba, recordé los años felices con Ana. Su risa de niña, las noches en que nos quedábamos despiertas, viendo telenovelas y comiendo pan dulce. Pensé en todo lo que había hecho por ella, los sacrificios, las horas de trabajo, los sueños compartidos. Nunca imaginé que el peligro llegaría disfrazado de cena familiar. Vi las luces rojas y azules de una patrulla acercarse. 2 oficiales descendieron, uno joven y otra mujer de rostro amable. Doña Elena Ramírez. Asentí. Recibimos su reporte. Cuéntenos qué ocurrió. Les relaté todo con voz entrecortada, la invitación, el vino, los mensajes, Lupita, el poder notarial. Ellos se miraron con seriedad. Hizo bien en irse. Este tipo de casos son más comunes de lo que cree. Podría acompañarnos. Vamos a asegurarnos de que esté fuera de peligro y, si quiere, podemos verificar lo que sucede en esa casa. Acepté sin dudar. Subí a la patrulla, con el corazón latiendo desbocado. En el trayecto miré por la ventana las luces de la ciudad, las avenidas que se alejaban. Me parecía imposible que todo eso fuera real, como si estuviera dentro de una película ajena. El oficial que conducía me miró por el espejo. ¿Quiere que vayamos directamente a su casa o prefiere esperar cerca mientras revisamos? Quiero saber si mi hija está bien, respondí con la voz rota. Pero no quiero verla todavía. No sé qué creer. El silencio se apoderó del vehículo. Solo el sonido del radio policial llenaba el espacio.
Al fondo, una voz decía: Unidad 34, en camino a Lomas de Angelópolis. Posible intento de fraude y envenenamiento. Sentí un nudo en la garganta. Envenenamiento. Esa palabra me dolió más que cualquier otra. Cuando llegamos a la entrada de la colonia, los guardias privados detuvieron la patrulla. El oficial mostró su identificación y los dejó sin argumentos. Vamos a revisar, doña Elena. Quédese aquí con mi compañera. La oficial se quedó conmigo. Me ofreció una manta del asiento trasero. Va a estar bien, señora. Respire hondo. Asentí y miré hacia las casas idénticas que se extendían frente a mí. En una de ellas, la mía, brillaban aún las luces del comedor. Desde lejos vi dos siluetas moverse por la ventana, Carlos y Ana. Mi corazón se apretó. Una voz interior, mezcla de fe y miedo, me dijo que esa noche aún no había terminado. El frío se colaba por la rendija de la ventanilla del autopatrulla. Yo me aferraba a la manta que la oficial me había prestado, mirando las luces lejanas de la casa de Ana. Desde ahí podía ver el reflejo del televisor encendido en la sala. Parecía todo tan normal, tan engañosamente tranquilo, que por un momento dudé de mí misma. Quizás pensé, había malinterpretado todo. Tal vez el mensaje fue una broma, una confusión o una exageración mía. Pero entonces recordé la voz de Lupita. ¿Le quieren quitar todo, doña? No firme nada. No era paranoia. Había algo oscuro detrás de esa cena. La oficial que me acompañaba, una mujer de unos 30 y tantos, me sonrió con empatía. Soy la oficial Morales. No se preocupe, mis compañeros están revisando todo. Le gustaría contarme más detalles mientras esperamos. Asentí respirando hondo. Todo empezó hace unas semanas, le dije. Ana me llamaba, menos Carlos hablaba por ella. Hace 3 días me insistió en que necesitaba firmar algo para que el banco pudiera actualizar una cuenta. Yo no entendí bien. Solo le pedí tiempo. Hoy, esa cena fue demasiado repentina. Morales asentía en silencio, tomando notas mentales. Y su hija, ¿cómo es su relación con ella?, suspiré. Era buena hasta que él apareció. Carlos siempre tuvo ese encanto de vendedor. Lo que toca parece convertirlo en oro, pero también en mentira. Mi hija cambió desde que se casó con él. A veces pienso que ya no la reconozco. El radio del auto chispeó con interferencia. Una voz masculina habló desde el otro lado. Unidad 34, llegamos al domicilio. Todo parece en calma. Solicitamos confirmación de la señora. Morales tomó el micrófono. Aquí Unidad 28. La señora confirma riesgo. Procedan con precaución. Sentí un nudo en el estómago. En el fondo, deseaba que no encontraran nada, que todo fuera una confusión, pero al mismo tiempo temía que hallaran justo lo que sospechaba. El tiempo se volvió espeso. Cada segundo parecía una eternidad. Yo miraba mi teléfono constantemente, esperando noticias de Lupita, pero no había nuevos mensajes. Solo ese último: no confíe en nadie hasta que lleguen. De pronto la puerta del lado del conductor se abrió. Era el oficial joven, su rostro tenso. Oficial Morales, encontramos indicios de manipulación en las bebidas. En el refrigerador había un frasco sin etiqueta. Vamos a enviar una muestra al laboratorio. La señora tiene razón. Mi cuerpo se estremeció. ¿Y Ana? ¿Dónde está mi hija? Está dentro, señora, pero parece alterada. Pregunta por usted todo el tiempo. El esposo, en cambio, intenta convencerla de que no pasó nada. Dice que usted malinterpretó todo. Me cubrí la boca con las manos. Lágrimas calientes me subieron a los ojos. No sabía si llorar por alivio o por pena. Morales me miró con compasión. «Señora, ¿quiere hablar con su hija? Podemos acompañarla, pero solo si se siente lista». Tragué saliva. Mi voz salió apenas como un susurro. «Sí, quiero verla». Caminamos hacia la casa,
acompañadas por el otro oficial. El aire olía a césped húmedo y perfume barato. Al acercarnos a la puerta, reconocí la figura de Ana en el marco. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido. Mamá exclamó corriendo hacia mí. Me abrazó con fuerza, casi desesperada. Su cuerpo temblaba. Pensé que te habías ido sin despedirte. Carlos decía que te enojaste. No entendía nada. Su voz era sincera, rota, pero aún así algo no encajaba. Ana, murmuré. ¿Sabías lo del poder notarial? Ella me miró confundida. ¿Qué los papeles que querían que firmara? Ana vaciló. Bajó la mirada. Carlos dijo que era solo para ayudarte, que así podríamos administrar tus cuentas, evitarte trámites. Yo no sabía que había más. En ese momento Carlos apareció detrás de ella. Su expresión había cambiado. La sonrisa falsa había desaparecido. Oficiales, esto es un malentendido, dijo con voz forzada. Mi suegra se puso nerviosa por un simple documento. Todo estaba en orden. Morales cruzó los brazos. ¿Puede mostrarnos ese documento, por favor, Carlos? Dudó un instante. Luego fue hacia la mesa y trajo una carpeta marrón. La colocó sobre el mueble con cierta brusquedad. Los oficiales la revisaron rápidamente. Morales me miró. Señora, aquí dice poder notarial amplio e irrevocable. Le daba a su hija y a su yerno acceso total a sus cuentas, propiedades y decisiones legales. Ana abrió los ojos horrorizada. ¿Qué, Carlos, me dijiste que era temporal? Y lo era, gritó él nervioso. Solo era una formalidad. Tu mamá ya no puede manejar todo sola. ¿No ves cómo olvida cosas? El silencio fue brutal. El reloj del comedor marcó las 10:02. Las velas aún ardían sobre la mesa, derritiéndose lentamente, como si fueran testigos silenciosos. Carlos, dije con voz firme, ¿qué había en el vino? Nada, respondió demasiado rápido. Morales levantó la ceja. Tenemos un frasco sin etiqueta, con el mismo color que el vino. El laboratorio confirmará su contenido. Hasta entonces nadie sale de esta casa. Carlos intentó protestar, pero el otro oficial ya lo estaba apartando. Ana rompió en llanto. Mamá, yo no sabía. Te juro que no sabía nada. La abracé, aunque el corazón me dolía. Tranquila, hija. Todo saldrá bien. Pero ahora debemos decir la verdad. Mientras los oficiales tomaban notas y fotografías, Lupita apareció en la puerta trasera. Su rostro reflejaba miedo y alivio. Perdón, doña, pero no podía quedarme callada. Escuché todo. Hiciste bien, hija, le respondí. Gracias a ti estoy viva. La noche se llenó de murmullos de cámaras encendidas, de la rutina fría de la ley. Pero entre todo ese caos, lo único que sentía era un vacío profundo. La traición de Carlos dolía, sí, pero lo que más me hería era la confusión en los ojos de mi hija, atrapada entre el amor y la vergüenza. Cuando los oficiales me ofrecieron llevarme a casa, solo pude asentir. Antes de salir, miré una vez más aquella mesa donde todo había comenzado. Los platos aún tenían restos de mole. El vino medio lleno brillaba bajo la luz amarilla. Pensé en cómo un simple mensaje había cambiado mi destino. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido cuando finalmente salimos de aquella casa. Las luces de la patrulla titilaban sobre las fachadas impecables, rompiendo el silencio adormecido de la colonia. En el asiento trasero, mi hija Ana lloraba en silencio. Yo la observaba desde la ventanilla, sin saber si debía tomarle la mano o mantener la distancia. No sabía cómo consolarla sin traicionar mi propio dolor. La oficial Morales hablaba por radio con la central. Tenemos a los implicados bajo custodia preventiva. Solicitamos instrucción de traslado al Ministerio Público. Su voz era firme, pero su mirada
cuando se cruzó con la mía, fue cálida humana. Doña Elena todo indica que actuó justo a tiempo. Si hubiera bebido más de esa copa, el efecto habría sido grave. Me quedé en silencio. Grave. Esa palabra flotó en mi mente pesada. No pregunté más. Sabía lo que quería decir. Mientras avanzábamos, el sol se levantaba tímido sobre los cerros. Las calles tan ordenadas la noche anterior parecían ahora frías, vacías. Pasamos frente a la panadería de la esquina donde solía comprar conchas cuando visitaba a Ana. Un aroma débil a pan recién hecho se filtró por la ventana abierta, trayendo consigo una punzada de nostalgia. Ana sollozaba apretando los puños. Mamá, perdóname. Yo no sabía. Carlos me dijo que todo era legal, que así podríamos ayudarte. Pero luego lo escuché hablar con ese abogado. No entendí bien, pero tenía miedo. Pensé que si lo confrontaba se iría. No quise perderlo otra vez. Su voz se quebró. Yo cerré los ojos. Hija, dije despacio, cuando el amor se sostiene sobre el miedo, ya no es amor. Es una cárcel. Ella asintió, las lágrimas cayendo sobre su falda. Por primera vez en mucho tiempo, la vi como cuando era niña frágil, vulnerable, buscando protección. Y a pesar de todo, mi instinto de madre seguía ahí intacto. Llegamos a la comandancia. Los oficiales bajaron primero a Carlos a un esposado. Su expresión era una mezcla de rabia y vergüenza. Cuando pasó frente a mí, murmuró: «Esto no va a quedar así, vieja loca». Morales lo detuvo con un gesto seco. «Cuidado con lo que dice. Cualquier amenaza será agregada al informe». Yo lo miré por última vez. Ya no sentí miedo, solo una tristeza profunda por la oscuridad que había elegido. Dentro de la estación todo era ruido y movimiento. Policías, secretarios, teléfonos sonando. Un joven con uniforme gris me ofreció una silla. «Espere aquí, doña. El perito de sustancias tomará declaración». El lugar olía a café viejo y papel húmedo. En una mesa cercana, un agente revisaba las copas que habían llevado como evidencia. En una de ellas, la mía, quedaban restos de líquido rojizo. El aroma era dulce, casi imperceptible. Un médico forense se acercó. La sustancia preliminarmente parece un ansiolítico fuerte. En dosis altas puede provocar somnolencia, pérdida de juicio y desmayo. Con eso cualquier firma habría sido válida. Asentí sin poder hablar. Sentí un escalofrío. Mientras tanto, Ana estaba en otra mesa, acompañada por una psicóloga de turno. Hablaban en voz baja. Yo la observaba desde lejos. La veía vulnerable con los hombros encogidos, frotándose las manos una y otra vez. No era la mujer elegante que vivía en una casa lujosa. Era mi hija pequeña, asustada y sola. Me ofrecieron una taza de café. Lo tomé despacio, sintiendo el calor recorrerme las manos frías. Pensé en Miguel, mi esposo, en cómo siempre me decía: «Desconfía del silencio demasiado perfecto, Lena. A veces esconde tormentas». Tenía razón. Pasó casi una hora antes de que Morales se me acercara de nuevo. Doña Elena, la fiscalía, abrirá una investigación por intento de fraude y posible envenenamiento. Lupita será testigo protegida. Ya declaró todo lo que escuchó. Y mi hija, pregunté con voz apenas audible. Ella no será imputada si coopera, pero deberá declarar oficialmente. El Ministerio Público evaluará su situación. Asentí agradecida. No quería verla encerrada. Solo quería que aprendiera, que despertara de esa niebla en la que vivía. Morales me acompañó hasta la salida. «Tiene dónde quedarse esta noche. Podemos trasladarla a un lugar seguro». «No se preocupe, oficial. Tengo mi casa en Puebla. Mi vecina me esperará. Entonces la llevaremos a la terminal. No debe viajar sola». Afuera,
La luz del día era suave, casi amable. Sentí el primer soplo de alivio en muchas horas. Ana se acercó antes de que subiera al coche. «Mamá, por favor, no te vayas sin hablar conmigo». La miré. Su rostro reflejaba arrepentimiento sincero. «Hija, ahora todo lo que digas debe ser verdad. No para mí, sino para ti». Ella me abrazó con fuerza, sollozando contra mi hombro. «Te juro que voy a cambiar, que no volveré a dejar que nadie me manipule. Eso espero, Ana, que encuentres tu fuerza. Yo siempre estaré aquí, pero la verdad no se negocia». Subí al coche con el corazón apretado. Desde la ventanilla la vi quedarse de pie en la acera, envuelta en esa luz temprana, como si el amanecer también la estuviera probando. El camino a la terminal fue largo y silencioso. Las calles se llenaban poco a poco de vida panaderos, abriendo sus cortinas niños con mochilas madres barriendo las aceras. La vida seguía indiferente a mi tragedia, como si el mundo no se hubiera detenido por un instante para salvarme. Cuando llegamos, Morales me ayudó a bajar. «Gracias, oficial. No sé cómo agradecerle». Ella sonrió. «Solo prometa cuidarse, doña Elena, y contar su historia. Hay muchas personas que confían demasiado en los suyos y terminan perdiéndolo todo». Sus palabras me quedaron grabadas. Mientras el autobús arrancaba rumbo a Puebla, saqué mi celular y abrí el mensaje que lo había cambiado todo. «Sal de la casa ahora. No preguntes por qué». Lo leí una y otra vez hasta que las letras se desdibujaron en mis lágrimas. Miré por la ventana. Los campos pasaban lentamente bañados por la luz dorada del sol. Sentí una paz triste, una gratitud profunda. Gracias, Dios mío, por esa voz anónima, por esa advertencia, por ese milagro silencioso que me dio otra oportunidad. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. Dormí a ratos en el camión hacia Puebla, como quien cabecea entre dos mundos, el del pasado, donde mi hija reía con las trenzas al viento, y el del presente con copas teñidas de rojo, y palabras que podían quitarme la vida entera con una firma. Al amanecer, mi vecina Chayo me esperaba con un abrazo y un café de olla que olía a canela y consuelo. Le conté lo mínimo que estaba bien, que había sido una noche larga. Ella, que siempre ha tenido un rosario en los dedos, dijo: «Bajito, Dios te jaló del borde, comadre. Ahora no sueltes la verdad». Pasé el día ordenando papeles, como si ordenar cajones también pudiera ordenar el alma. Saqué actas, escrituras, estados de cuenta, la carpeta de mis ahorros, cartas de Miguel. En cada documento vi años de trabajo, turnos dobles, panes vendidos bajo lluvia, sacrificios pequeños que juntos hacían un hogar. Pensé en lo fácil, que todo eso pudo haberse ido con una tinta torpe sobre un poder notarial amplio e irrevocable. Sentí rabia y una claridad que me sostuvo de pie. A media mañana, la oficial Morales me llamó. Doña Elena, el laboratorio, confirmó el frasco contenía un ansiolítico fuerte. La copa que iba para usted tiene residuos. La fiscalía quiere que venga a ratificar su denuncia. También hay videos de la cocina. Su testimonio es clave. Respiré hondo. Voy a regresar. No venga sola. Le enviamos una patrulla a la terminal. Colgué y me quedé un momento mirando la ventana azul que Miguel pintó. No tengas miedo, me parecía oírlo. El miedo se achica frente a la verdad. Empaqué lo necesario, documentos, una muda de ropa, una cajita con las fotos de Ana de niña, como recordatorio de por qué peleaba, y mi rosario. De vuelta a la ciudad, el cielo estaba limpio, recién lavado por una llovizna. En la terminal me esperaba la oficial Morales, con otro compañero. Subí al auto. El motor encendió con un ronroneo decidido. «Encontramos mensajes en el teléfono de Carlos», me dijo ella sin rodeos. «Conversaciones con un abogado.
hablan del poder notarial de agilizar la firma y de evitar que la señora pregunte demasiado. También hay llamadas a números vinculados a apuestas. La deuda parece real y Ana colaboró. Entregó acceso a su correo, dijo que estaba lista para declarar. «Parece rota, doña». Me dolió, pero asentí. El amor de madre no es ceguera, es lámpara. Alumbra incluso cuando da miedo mirar. Nos dirigimos primero a la casa. La calle tenía ese brillo de las cosas recién regadas. Los guardias abrieron paso apenas vieron el patrullero. Al entrar, me golpeó el eco: platos ya lavados, mantel cambiado, velas apagadas. Todo parecía un domingo cualquiera, si no fuera por el sello de la fiscalía pegado en la puerta de la cocina. El perito forense, con su maletín, revisaba una y otra vez la encimera. Aquí dijo señalando: quedan microgotas del vino con el sedante. ¿Y la cámara? La ama de llaves la movió. Bien hecho, captó el momento en que el señor vacía algo en una copa. Lupita estaba allí parada con las manos juntas, como si temiera ocupar espacio. Me acerqué y la abracé. «Gracias por salvarme, hija». «No me agradezca, doña». Me acordé de mi papá. Hubiera querido que alguien lo salvara cuando confiaba en la persona equivocada. Sus ojos brillaron. Le apreté los dedos. «No estás sola. Pase lo que pase, no estás sola». En la sala, sobre la mesa, otra carpeta, recibos de apuestas, notas de empeño, correos impresos con promesas de recuperarlo todo, en una racha buena. Era un mapa de la desesperación. «Esto explica la prisa», dijo Morales, «y también la mentira». A mediodía, cruzamos a la fiscalía. El edificio tenía olor a pasillos transitados, café recalentado, papel, tintas. Me sentaron frente a una computadora. El agente del Ministerio Público dictó hora, lugar, nombres, detalles. Yo conté sin temblar, como quien teje una historia con nudos visibles para que no se rompa. Cuando terminé, me dolían los hombros, pero dentro estaba firme, como si cada palabra fuera ladrillo, y entre ladrillo y ladrillo se levantara una pared que ya nadie podría derribar. En una sala contigua vi a Ana con una psicóloga. Tenía el rostro enrojecido y un puño cerrado sobre la falda. Dudé en entrar, pero toqué la puerta. «¿Puedo?». La psicóloga asintió y salió discretamente. Ana levantó la vista con miedo, con pena. «Mamá». «Aquí estoy». Se cubrió la cara con las manos. «Me decía que era por nuestro bien, que tú estabas cansada, que yo te estaba cuidando». Pero por dentro todo me sonaba hueco. Y aún así me quedé callada. «El silencio también se aprende a desaprender», le dije, sentándome a su lado. «Lo importante es lo que haces desde hoy. Voy a declarar todo. Voy a denunciar al abogado si hace falta. No quiero volver a vivir con miedo». La abracé. Sentí su llanto mojarme la blusa como cuando era niña y se caía en la calle y corría a buscar mi pecho. «Te creo», susurré. «Pero acuérdate, el perdón no borra las consecuencias. Las ordena». Un secretario asomó la cabeza. «Doña Elena, el defensor de Carlos, pide una entrevista de mediación». Morales negó con la cabeza. «No es momento. Hay un presunto envenenamiento». El secretario se retiró. Ana me miró con una mezcla de miedo y alivio. Por la tarde regresamos a la casa una última vez con orden para recoger mis pertenencias que había dejado la noche anterior: un suéter, una bolsa con medicamentos, mi rebozo. El domicilio sin voces revelaba cosas que la gente viva oculta: el olor a vino viejo, el doble fondo de un cajón, con papeles escondidos, una lista de pendientes escrita con letras apretadas: notario, firma vender camioneta, pagar Diego miércoles. Me detuve en la foto del comedor Ana y Carlos frente a un atardecer de playa sonriendo. Una sonrisa puede ser una cuerda, a veces salva,
a veces ahorca. En la cocina Lupita me alcanzó un tóper con arroz y pollo. Para el camino, doña. No ha comido nada. Eres un ángel, dije, y fue la verdad. No, doña. Solo soy alguien que ya no quiere mirar para otro lado. Antes de irnos, me detuve en el umbral. Cerré los ojos y escuché el zumbido del refrigerador, un grifo que goteaba el tic-tac obstinado del reloj. La casa aún no sabía que la habían señalado. Seguía como siguen las cosas por pura inercia. Pero por primera vez sentí que esa inercia no me arrastraría. En el auto Morales manejaba con serenidad. ¿Qué sigue para usted, doña Elena? Miré mis manos, las venas azules, la piel cansada. Volver a mi panadería, abrir a las 6, amasar sin prisa. Y contar mi historia a quien quiera oírla. Para que ninguna otra madre firme con la garganta cerrada y la copa llena. Esa es una buena justicia, dijo ella sonriendo. La tarde cayó como un chal suave sobre la ciudad. De camino a la terminal, llamé a Chayo para avisarle que regresaría un par de días más tarde. Debía terminar trámites y ver a un notario de confianza para blindar mis papeles. Ella dijo que encendería una veladora. Para que la luz no se te apague, comadre. Colgué y por reflejo abrí el primer mensaje de aquella noche. Sal de la casa ahora. No preguntes por qué. Cerré los ojos, di gracias. Y prometí delante de Dios y de mis muertos que no volvería a poner mi paz en manos de quien me pide confianza sin ofrecer verdad. 2 días después, el sol se alzaba sobre Puebla, con una claridad tan hiriente que parecía burlarse del cansancio en mis ojos. Volví a mi panadería antes del amanecer. Encendí las luces, abrí las cortinas, preparé la masa con manos temblorosas. El olor a levadura y canela llenó el aire como si la vida misma me dijera: sigue, Elena, sigue. Pero la tranquilidad era apenas una costra. Debajo seguía latiendo el miedo. Miedo de que Carlos saliera bajo fianza, de que Ana se arrepintiera, de que mi nombre quedara manchado entre rumores. En un pueblo chico, las historias crecen más rápido que el pan caliente. A las 7, Chayo entró al local. ¿Ya abriste, comadre? Ni tiempo te das para descansar. Si me quedo quieta, pienso demasiado. Ella me miró con ternura. Entonces piensa amasando. Así al menos el miedo huele rico. Reí a pesar de todo. Le serví un café y mientras ella barría el piso, yo acomodé los bolillos en fila como soldaditos listos para un nuevo día. No habían pasado ni 2 horas cuando sonó mi teléfono. Número desconocido otra vez. El corazón me dio un salto. Contesté con voz baja. Sí, doña Elena, soy la oficial Morales. Dígame, oficial. El abogado de su yerno se presentó hoy. Carlos quiere llegar a un acuerdo. Dice que se declara culpable del intento de fraude si usted retira la denuncia por intoxicación. Guardé silencio. Podía oír el murmullo del tráfico detrás de ella. Y si lo hago, podría salir antes, pero seguiría con antecedentes. Sin embargo, si mantiene ambos cargos, la pena será mayor. Pensé unos segundos. Mi respuesta fue firme, aunque me dolió en el pecho. No lo hago por venganza oficial, pero la verdad no se negocia. Así se habla, doña Elena. Colgué y miré mis manos, llenas de harina, pero también de historia. Cada grieta una batalla. A media mañana Ana me llamó. Dudé en responder, pero lo hice. Mamá. Su voz era suave, cargada de culpa. Fui a verte ayer, pero me dijeron que estabas descansando. Sí, hija. Necesitaba silencio. Solo quería decirte que Carlos aceptó todo. Dijo que perdió el control. Me pidió perdón, pero ya no puedo. No quiero volver con él. Me alegra que lo entiendas. Voy a vender la casa, mamá. No quiero quedarme donde casi te pierdo. Esa frase me rompió por dentro. Ven cuando quieras.
Aquí siempre tendrás una cama limpia y pan fresco. Ana soltó un sollozo. Gracias, mamá. Esta vez sí quiero empezar de nuevo, pero contigo. Esa tarde la vi llegar con una maleta pequeña y el rostro lavado de lágrimas. Entró en la panadería como si volviera al útero buscando calor y olor a hogar. Se quitó los aretes, el reloj caro y me dijo, no quiero nada de eso. Quiero volver a hacer pan contigo. Y así lo hicimos. Durante horas amasamos juntas. Al principio el silencio pesaba, pero poco a poco ese silencio cambió de tono. Ya no era miedo, era reparación. Las manos de Ana se movían torpes sobre la masa. Nunca pensé que el dolor pudiera enseñarte tanto, dijo mirándome. El dolor si no se escucha te destruye, pero si lo miras de frente te limpia, respondí. Al caer la noche, cerramos la panadería. Los últimos clientes se fueron con sus bolsas de papel y sus gracias, doña. Ana y yo nos sentamos frente a una vela encendida. El olor a pan recién hecho aún flotaba en el aire. Ella me tomó la mano. ¿Sabes quién te mandó ese mensaje, mamá? No. Yo sí. Levanté la mirada confundida. ¿Cómo fue Lupita? Me contó que lo hizo con un teléfono viejo que tenía escondido. Dijo que escuchó todo y no sabía cómo advertirte sin que Carlos se diera cuenta. Usó un chip que compró hace meses. Dios la bendiga, murmuré. Nos quedamos en silencio. Luego Ana añadió, quiero buscarla. Quiero ayudarla a estudiar. Dice que siempre soñó con ser enfermera. Sonreí. Sería una buena manera de sanar, hiji. El reloj marcó las 10. La ciudad dormía. Afuera, los faroles proyectaban sombras suaves sobre la acera. Por primera vez en muchos años, sentí que esa casa, mi pequeño refugio, con olor a pan, volvía a ser un hogar completo. Los días siguientes fueron distintos. La panadería se volvió punto de reunión. La gente curiosa llegaba con excusas para preguntar cómo seguía doña Elena. Algunos traían flores, otros silencio respetuoso. Yo respondía con sonrisas medidas y un pan calientito en cada bolsa. No por orgullo, sino por gratitud. Una tarde llegó Morales con Lupita. Traemos noticias, dijo la oficial. Lupita traía una carpeta amarilla bajo el brazo. El caso avanza bien. Carlos no puede salir por ahora. Y la fiscalía reconoció tu testimonio como clave. No hice nada extraordinario, doña, añadió Lupita con timidez. Sí lo hiciste, me devolviste la vida. Morales sonrió. Y ahora ustedes pueden ayudar a otras. Hay muchas mujeres mayores engañadas por sus familiares. Su historia podría abrir ojos. Esa noche, Ana propuso grabar un video corto, contar lo ocurrido para una campaña sobre fraudes familiares. Dudé al principio, pero luego acepté. Si mi voz puede evitar que otra mujer tenga que leer un mensaje como ese, vale la pena. Grabamos con un celular frente al horno aún tibio. Durante una cena tranquila con mi hija, comencé mirando a la cámara, recibí un mensaje que me salvó la vida. Decía, sal de la casa ahora. No preguntes por qué. Obedecí y descubrí la verdad. Al terminar, Ana lloró, pero esta vez de alivio. Morales prometió compartirlo en redes de apoyo. Lupita, sonrojada, aplaudió bajito. Cuando se fueron, apagué las luces de la panadería y quedé a solas con el silencio. Un silencio distinto, nuevo, con nombre propio: paz. Miré al cielo oscuro por la ventana y recé, gracias Señor, por los mensajes que llegan sin nombre, por las manos que amasan y perdonan, y por el valor de escuchar lo que no queremos oír. Porque esa noche entendí algo que nunca olvidaré. El amor puede nublarte, pero la verdad, aunque duela, siempre aclara el alma. Han pasado 6 meses desde aquella noche que partió mi vida en dos.
El invierno llegó suave a Puebla, las calles huelen a café con piloncillo y las luces navideñas titilan como luciérnagas enredadas entre los cables. Cada amanecer abro mi panadería a las 6 en punto. El primer olor que sale al barrio es el de conchas recién horneadas y con él un pedacito de mi historia uno que aprendí a contar sin miedo. Ana vive conmigo ahora. La habitación que antes guardaba las cosas de Miguel volvió a tener vida. Ella se levanta temprano, me ayuda a atender y a veces, cuando no hay clientes, escribe cartas para otras mujeres que han pasado por lo mismo, hijas, madres, abuelas, que confiaron demasiado y casi lo perdieron todo. ¿Tu historia puede salvar a alguien?, mamá me dice. Yo sonrío, aunque a veces la voz se me quiebra. Entonces que la escuchen, hija. Que no se calle el corazón de quien tuvo miedo. Lupita estudia enfermería. La ayudamos entre las dos, Ana con los papeles, yo con los gastos. Cada tarde después de su clase pasa por la panadería, se pone el mandil y dice: «Una hora, doña, para no olvidar de dónde vengo». Amasamos juntas, reímos y el pasado se disuelve entre harina y esperanza. Carlos sigue en prisión preventiva. No he querido saber más, no por falta de interés, sino porque la justicia ya no me pertenece. Le pertenece a la verdad, y esa ya fue dicha. A veces me preguntan los periodistas, las vecinas, los clientes nuevos, si odio a mi yerno. No, no lo odio. El odio es otra forma de cadena. Yo aprendí a soltar. Lo que siento es lástima por él, por su ambición, por la sombra que eligió ser cuando podía haber sido hogar. Una mañana de diciembre, Morales llegó con una sorpresa. Doña Elena, venimos de parte de la Fiscalía. Su caso inspiró un programa nuevo, Voces Protegidas. Vamos a difundir su historia como ejemplo de prevención. Ana, que estaba detrás del mostrador, sonrió. ¿Ve, mamá, tu voz? Llegó más lejos de lo que imaginabas. Me dieron una carta con sello oficial. En la parte inferior, un párrafo decía: su valentía ayudó a cambiar protocolos de atención a personas mayores víctimas de fraude familiar. Me temblaron las manos al leerlo, no por orgullo, sino por gratitud. Porque mi historia, que empezó con un mensaje anónimo, se había convertido en un aviso para otros. Esa noche grabamos otro video para la campaña. Esta vez no en tono de advertencia, sino de esperanza. Ana sostenía el celular, Lupita acomodaba la luz y yo, frente al horno encendido, hablé despacio. Hace meses alguien me escribió 3 líneas que me salvaron la vida. Hoy quiero escribirles yo a ustedes. Si algo dentro de ti dice esto no está bien, escúchalo. No importa si quien te hiere tiene tu sangre o tu apellido. La verdad nunca destruye, solo revela. Y cuando se revela la vida, vuelve a oler a pan recién hecho. Cuando terminé, Lupita lloraba, Ana también. Yo no, yo solo cerré los ojos y agradecí. La vida se compone de detalles pequeños. El sonido de la mantequilla al derretirse, el roce del viento que entra por la puerta, el saludo de los vecinos. Pero también se compone de segundos decisivos, esos que parecen insignificantes y sin embargo cambian todo. Ese mensaje, aquel sal de la casa ahora. No preguntes por qué. Fue uno de esos segundos. A veces lo releo. No lo he borrado. Está guardado en mi teléfono como un testigo silencioso. Ya no me da miedo. Me recuerda que Dios habla en voz baja y que la vida, cuando quiere salvarte, no siempre grita. A veces solo vibra en un celular. Una tarde, mientras Ana atendía a los últimos clientes, entró un hombre mayor. Tenía la mirada triste y las manos vacías. «Usted es la señora del caso de la tele». «Sí, señor». «La misma. Mi hijo quiere que le firme unos papeles».
No entiendo bien, pero su historia me hizo pensar. ¿Podría ayudarme a leerlos? Le ofrecí una silla a un café y revisamos juntos los documentos. No había veneno ni traición, ahí solo confusión. Pero lo importante fue que él ya no firmó sin preguntar, y entonces supe que mi voz había hecho lo que debía. La víspera de Navidad, la panadería se llenó de risas. Ana preparó ponche, Lupita colgó luces. Morales vino con su familia y trajo buñuelos. Cantamos villancicos desafinados, brindamos con chocolate caliente y por un momento sentí que el mundo era un lugar más amable. A medianoche, mientras el reloj marcaba las 12, cerré los ojos y pedí un deseo, que ningún corazón tenga que salvarse con un mensaje de emergencia. Que las advertencias lleguen antes del dolor. Abrí los ojos y vi a Ana sonriendo entre la gente. Me miró y dijo casi al oído: «Gracias por no rendirte, mamá. Gracias por volver, hija». Nos abrazamos. Y en ese abrazo supe que todo había valido la pena: el miedo, las lágrimas, el cansancio, la verdad. Cuida tus silencios, cuida a los tuyos, y si alguna vez el corazón te susurra que algo anda mal, no lo ignores. A veces el mensaje que te salva no viene con nombre. A veces es Dios, o la vida, o el amor disfrazado de advertencia. Comparte esta historia si crees que puede abrirle los ojos a alguien. Deja tu comentario, dime desde dónde me escuchas. Gracias por escucharme. Gracias por creer que incluso después del miedo puede nacer la esperanza. Vieja inútil, vete a vivir tu vida y déjanos en paz. Eso gritó mi hija con la voz temblando de rabia justo en la puerta de la casa. Los vecinos se quedaron quietos. Doña Marta dejó de regar sus plantas. Los niños que jugaban en la banqueta se miraron callados. Yo sentí que el aire se me fue del cuerpo. En una mano tenía la bolsa del mandado, en la otra las llaves, que de pronto ya no servían para nada. No respondí, solo la miré, y en mis ojos ella pudo ver lo que su boca acababa de romper mi corazón. Nunca imaginé escuchar algo así de mi hija. No aquella niña que dormía abrazada a mi brazo, que me pedía que le cantara Cielito lindo cuando había tormenta. La que me prometía que un día me compraría una casa grande, para que nunca más tuviera que coser hasta la madrugada. Pero ahí estaba mirándome con ese desprecio aprendido, con esa voz que ya no era suya, sino de alguien más, de la vida de un hombre de la soberbia. Todo empezó esa mañana. Había ido a su casa con una bolsa de pan dulce y una jarra de café de olla. «Nomás quiero platicar un rato», le dije cuando abrió la puerta. Ella suspiró, como si cada palabra mía pesara. «Mamá, estoy ocupada. No puedo ahorita». Pero yo insistí terca como siempre. Le hablé del dinero que le había prestado hacía 3 meses, del pagaré que me había prometido firmar de nuevo. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien, de que no estuviera metida en problemas. Y fue entonces que explotó. «Ya basta, mamá. Deja de meterte. Eres una vieja inútil. Vete a vivir tu vida y déjanos en paz». Sus palabras salieron como cuchillos. Sentí que la calle giraba, que el suelo me empujaba hacia abajo. Los vecinos se asomaban por las cortinas y yo solo pude quedarme ahí, con el nudo en la garganta, con los ojos ardiendo, pero secos. No dije nada. Solo di media vuelta despacio y comencé a caminar hacia mi casa. Cada paso dolía como si pisara pedazos de vidrio. En la esquina escuché a una señora murmurar: «Pobrecita doña Elena». Su hija siempre fue tan grosera, pero ya no me importaba lo que dijeran los demás. Lo que me dolía no era la vergüenza, sino la certeza de que mi niña ya no era mi niña. Al llegar a casa dejé la bolsa sobre la mesa. El pan aún estaba tibio. El aroma a café llenaba el aire, pero ya no tenía sabor.
Me senté frente a la ventana, viendo cómo caía la tarde, y pensé, ¿en qué momento se me fue de las manos? Recordé cuando le enseñé a coser botones, cuando le peinaba las trenzas antes de ir a la escuela. Recordé su primer vestido de 15 años, el que hice con mis propias manos, porque no teníamos dinero para rentar uno. Ella lloró de emoción al verse en el espejo. «Mamá, eres la mejor del mundo», me dijo. Y yo me creí. Esas palabras las guardé como si fueran un talismán contra la vida. Esa noche no pude dormir. Escuchaba el tic-tac del reloj, como si marcara el final de algo que no sabía cómo detener. Intenté orar, pero ni las palabras salían. Solo repetía para mí misma, no la culpes. Está cansada, tiene subida su familia. Pero en el fondo sabía que no era cansancio, era distancia, era vergüenza, era el desamor que nace cuando los hijos se olvidan de dónde vienen. A medianoche me levanté y comencé a limpiar la mesa. Pasé el trapo una y otra vez hasta que el olor del desinfectante me mareó. A veces limpiar era mi manera de no pensar. Guardé la taza de café, sin tomar doblé el mantel con cuidado. La casa estaba en silencio, como si también tuviera miedo de romperlo. De repente miré una foto sobre la repisa mi hija y yo en la feria del pueblo hace muchos años. Ella sonreía con una manzana roja en la mano y yo tenía las arrugas marcadas por la risa, no por el dolor. Tomé el portarretratos y lo sostuve un largo rato. «¿Qué te hice, hija?», susurré. Pero la foto no respondió. Solo el ruido del refrigerador me acompañó constante como un recordatorio de que la vida sigue incluso cuando uno se rompe. Al amanecer salí al patio. El cielo tenía un color entre naranja y gris. Las aves cantaban ajenas a mi tristeza. Me senté en una silla de metal y vi cómo la luz se metía por las rendijas. Pensé en ir a buscarla, pedirle que me escuchara, que no me hablara así otra vez. Pero algo dentro de mí dijo no, porque a veces el amor también es saber callar. Y yo ya había hablado toda una vida. Así pasé el primer día entre recuerdos y silencios, el segundo entre lágrimas secas y pensamientos que dolían más que el cansancio. La casa se sentía enorme hueca. Abría el closet y todo me hablaba de ella, su suéter de cuando era niña, sus libretas con dibujos, la manta que le tejí cuando tuvo fiebre por primera vez. Esa noche me senté otra vez frente a la mesa. Encendí una vela y la miré arder. Pensé en todas las veces que soporté humillaciones pequeñas, pensando que así se ama. Pero el amor que duele tanto, ¿sigue siendo amor? No lo sé. Solo sé que en ese silencio, mientras la llama temblaba, sentí una paz extraña. Una voz dentro de mí dijo, «Tal vez es hora, Elena. Tal vez ya diste todo lo que podías». Y fue entonces, sin planearlo, que decidí que algo tenía que cambiar. No sabía qué haría ni a dónde iría. Solo sabía que no podía seguir viviendo en una casa donde cada objeto me recordaba que mi hija ya no me necesitaba. Esa noche, antes de dormir, recé una última oración, Diosito, cuídala. Y si algún día me extraña, que recuerde que siempre la amé, incluso en mi silencio. No nací sabia. Aprendí a base de puntadas mal dadas, de ollas raspadas, por dentro de cuentas que no cuadraban, y noches donde el sueño se me quedaba atorado en la garganta. Cuando me quedé viuda, a los 34, la casa se sintió de pronto inmensa y fría, como si el eco hubiera decidido vivir con nosotras. La noche del velorio olía a flores y a café requemado. Yo apretaba el rosario hasta marcarme los dedos y mi niña tan chiquita se me dormía en el regazo sin entender que el mundo se nos había volteado de cabeza. La primera mañana sin él me puse su chamarra
para sentir que todavía podía con el día. Abrí las cortinas, dejé que entrara el sol y me dije: «Ándale, Elena, pa' adelante, que pa' atrás ni pa' agarrar vuelo». Saqué la Singer que mi madre me había heredado y la coloqué en la mesa de la sala, como si fuera un altar. Probé el pedal, ronroneó con un ruido viejo, de motor cansado, pero fiel. Me quedé mirando un buen rato, la aguja brillante, lista para perforar telas y tristezas. Empecé con lo que sabía: dobladillos, cierres, bastillas. Toqué puertas, pegué papelitos en la tiendita de la esquina. Se arregla ropa, precios justos. Me llegaron primeros trabajos tímidos: el pantalón del señor de la tortillería, la falda escolar de la hija de doña Petra, unos uniformes para la primaria. A veces, cuando el hambre apretaba temprano, me tocaba vender tamales por la mañana afuera de la escuela, con humo de olla pegándose al rebozo y las manos ardiendo entre el maíz y el vapor. Regresaba con monedas calientes, contando mentalmente qué se pagaba primero, luz, agua o el cuaderno de mi hija. Fueron años de levantarnos a las 5, yo para poner café de olla con canela y un pan duro remojado en leche, ella para peinarse frente al espejo, mientras yo le hacía 2 trenzas bien apretadas que aguantaran juego, sol y risa. Le cosí a mano la primera mochila cuando la otra se rompió por la base. «No te preocupes, mamá, no necesito nueva», me dijo, y me dio ese abrazo chiquito que me hacía olvidar el cansancio. En invierno los dedos se me entumían. Me los acercaba al comal para robarle calor y seguía. En verano el sudor me corría por la espalda y la aguja se resbalaba un poco entre mis dedos. Aprendí a escuchar mis propias respiraciones como metrónomo. Cada exhalación era una puntada, cada inhalación un poquito de paciencia. Las vecinas comenzaban a confiar: «Doña Elena deja las costuras derechitas, ni se nota el remiendo». Yo sonreía en bajito por dentro para que no se me cayera la humildad. A veces faltaba para el gas. A veces nos sobraban frijoles de la olla y entonces inventaba sopes con lo que hubiera: queso rallado, lechuga, una salsa que me salía más brava cuando estaba preocupada. Ella hacía la tarea en la misma mesa donde yo cortaba patrones. El crujido del papel manila se mezclaba con el zumbido de la máquina, las letras de su dictado con mis números de medidas. Era nuestra música de casa. El primer gran pedido llegó como milagro: 20 uniformes para la secundaria de otra colonia. Me temblaron las piernas de gusto y miedo. «Sí puedo», dije, y casi no podía con la sonrisa. Sumé telas, cierres, hilos, botones. Crucé los dedos para que el dinero alcanzara a adelantar el material. Pasé noches enteras cosiendo con la radio bajito y el reloj marcando un ritmo que yo ya conocía. Cuando entregué los uniformes, la directora me pagó en efectivo. Ese día compré pollo, arroz y un mango para mi niña. Se lo partí en flor como me lo partía mi abuela a mí. Ella dijo con la boca llena de jugo: «Está dulce como tú, mamá». Me limpié los ojos con el dorso de la mano, como si hubiera sudado de repente. Hubo fracasos, claro. Un vestido que no cerró a tiempo, una clienta que no volvió a pagar un agua, que se metió por debajo de la puerta y estropeó telas. Aprendí a guardar los hilos en frascos de vidrio y a subir las cajas al mueble más alto cuando se nublaba. Aprendí a decir no cuando de plano no me alcanzaban las horas. Aprendí a no prometer lo que no podía cumplir, aunque por dentro me doliera decirlo. Mi hija crecía. Dejó las trenzas por una cola de caballo y un día la oí reír distinto. Era risa de adolescente, de quien descubre el mundo con una mezcla de pudor y valentía. Me pidió permiso para ir al parque con sus amigas. La dejé con ese miedo del que aprende a soltar sin dejar caer. En su cumpleaños,
15 no hubo salón ni grupo de música, pero hubo vestido. Lo hice de satelina color vino con una caída suave que la hacía ver como si flotara. Cuando se lo probó, se quedó callada, mirándose al espejo con ojos de agua. «Te ves preciosa, mija», le dije. «Gracias, mamá, eres magia». La llevé a misa con los tacones prestados de la comadre y al regresar bailamos en la sala con la radio. El piso crujía y el corazón se me hacía grande. Para que estudiara la prepa técnica, tomé una decisión que todavía puedo sentir en las manos. Vendí el anillo de bodas. No lo hice llorando. Fui al centro, entré a una joyería chiquita, lo dejé sobre el mostrador y dije, necesito esto para pagar la inscripción. El hombre me miró de reojo, tasó, dijo una cantidad que me supo agria. Apreté los labios, asentí, guardé los billetes doblados en el brasier y salí a la calle a comerme un taco de canasta para que no se me bajara la presión. Esa tarde se la pasé cosiendo y cosiendo como si las puntadas pudieran cerrarme también el hueco en el dedo. No siempre fuimos dos contra el mundo. Hubo gente buena, la señora de la papelería, que fiaba el padre, que me consiguió telas donadas. Cuando hicimos los disfraces de pastorela, la maestra, que me trajo su vestido de boda para ajustarlo, porque confiaba en mis manos. Me llevé cada gesto como un bordado en el corazón. La pobreza tiene sonidos propios, la tapa de la olla vibrando, cuando el agua hierve, la bolsa de plástico haciendo las veces de mantel, las monedas contándose en la palma. Y tiene también sus orgullos, la cama tendida, el piso barrido, la ropa colgada con pinzas iguales. Yo hacía lo que podía para que a mi hija no le pesaran los hombros de vergüenza. La dignidad se lava a diario, me repetía como si fuera una oración. Con el tiempo pude rentar un cuartito aparte para la costura, 12 metros cuadrados y una ventana con reja. Pinté la pared de blanco para que la luz rebotara y colgué una estampa de la Virgen de Guadalupe. «Cuídame las manos», madre, le dije tocando el vidrio con la punta de los dedos. Llegaron 2 ayudantas por ratos, Alma y Connie, muchachas ágiles, que cosían derecho y reían fácil. El taller olía a almidón y a café. Había días de buena racha y otros de quedarnos viendo el reloj, pero yo sabía que la constancia lenta como tortuga nos llevaba. Mi hija empezó a hablar de la universidad. Me lo dijo una noche con miedo de pedir demasiado. Mamá quisiera estudiar diseño o administración, no sé. Le agarré la mano. «Estudia, mija. Lo que elijas». Nos organizamos. A ver cómo, pero sí. Esa promesa la firmé con el corazón sin saber que cada promesa se cobra con intereses, horas de sueño, dolores de espalda, uñas quebradas y una fe que a veces se iba al borde de la ventana a tomar aire. Recuerdo como si fuera hoy la primera vez que me llamaron doña Elena, con un respeto que me enderezó la espalda. Fue un joven que vino por una chamarra. Me miró trabajar en silencio y dijo, «Mi mamá también cosía. Ojalá usted no se canse nunca». Sonreí como si me hubieran puesto una palma en la frente. «No, hijo, no me voy a cansar», pensé y apreté el pedal. En medio de todo estaba ella. Su risa, sus berrinches, su libreta de dibujo con garabatos de vestidos, sus silencios cuando algo le dolía y no quería decir. Yo aprendí a leerla por los hombros. Si se le subían, era porque el mundo la estaba apretando. Entonces le preparaba arroz con leche con canela y esperábamos a que la casa oliera a infancia para que aflojara. Con los años, su mirada se llenó de horizontes que ya no cabían en mi sala, y me dio orgullo, y también miedo. Ser madre es soltar, y al mismo tiempo quedarte con un hilo invisible entre los dedos. Yo cuidaba no jalarlo fuerte para no lastimar. Ella empezó a ir y venir con amigas nuevas, con planes
que yo escuchaba desde la cocina. «Mamá, no te desveles, mañana te ayudo», me decía. Y a veces sí, a veces no. Así es la vida, se acomoda donde puede. No teníamos abundancia, pero sí costumbres bonitas, domingo de mercado, tortillas calientitas, envueltas en servilleta cine en casa, con una cobija para las dos. Me gustaba verla quedarse dormida con la tele baja, los ojos vencidos por el día. Le ponía un suéter encima, apagaba la luz y pensaba, que Dios me dé salud para verla llegar lejos. Nunca supe en qué instante exacto comenzó a crecer la grieta. Tal vez cuando la vida nos pidió pruebas más caras. Tal vez cuando ella, sin querer, empezó a confundirme con la parte vieja de sí misma, esa que se deja atrás. Yo seguí cosiendo, contando, rezando bajito. Pensé que el amor bastaba, que toda esta historia de puntadas y tamales de risas y anillos vendidos nos blindaba. No sabía todavía que el amor necesita también respeto, que sin él cualquier costura, por más reforzada, termina reventando. El tiempo tiene la mala costumbre de borrar las fronteras entre el todavía y el ya no. Al principio no lo noté. La rutina seguía siendo la misma. Ella saliendo temprano, yo preparando café y dejando su lonche sobre la mesa. Pero un día el tupper regresó intacto. Al siguiente ya no volvió a llevarlo. Comí con los del trabajo, mamá me dijo con una sonrisa cortés de esas que no calientan. Desde entonces empezó la distancia esa, que no se mide en metros, sino en silencios. Yo intentaba no notarlo. Le preguntaba cómo estaba, si dormía bien, si necesitaba algo. Todo bien, mamá, no te preocupes. Siempre el mismo tono rápido, con los ojos en el teléfono. Había momentos en los que se me antojaba abrazarla, sin razón, pero su cuerpo se endurecía como si el cariño le pesara. Me dolía, pero me quedaba quieta. Aprendí a amar desde la orilla. Recuerdo la primera vez que trajo a Sergio. Era un muchacho bien vestido con reloj caro y sonrisa de dientes blancos. Me dio la mano sin mirarme a los ojos. «Un gusto, doña». «Mucho gusto, hijo. Mi mamá le hace tamales». «¿Quiere probar?», le ofrecí. «No, gracias». «No como mucha masa», dijo con media sonrisa. Mi hija soltó una risa forzada. Yo fingí no entender la burla. Después de esa visita comenzó a cambiar. Ya no hablaba tanto, ya no pedía consejos. Un día me pidió que no fuera a su trabajo porque no se veía bien que su mamá estuviera esperándola. Otro que no la llamara tanto. Y cuando la invité a misa de domingo, solo respondió: «No tengo tiempo, mamá. Esas cosas ya no van conmigo». Cada frase era una costura que se reventaba dentro de mí. Las noches se hicieron más largas. A veces la esperaba despierta con el plato servido y la televisión encendida. Llegaba tarde, perfumada, cansada de un mundo que ya no compartía conmigo. «¿Cómo te fue, mija? Bien». Solo eso. Una palabra. Un muro. Entonces empecé a hablar con las paredes, con las macetas del patio, con la radio. Le ponía nombre a mis plantas, a la bugambilia le decía Esperanza, al geranio Constanza, porque eran las únicas que aún respondían a mi voz. Una tarde llegó llorando. «Mamá, discutí con Sergio». La abracé sin preguntar. Le preparé té de canela, le puse hielo en los ojos. «Te dije que los hombres que no respetan a su madre tampoco respetan a las mujeres», le susurré. Ella se soltó y me miró con enojo. «Ya vas a empezar. Tú no lo conoces», y volvió a irse. Esa fue la última vez que me pidió un consejo. Desde entonces mi hija se volvió sombra. Pasaba a dejar dinero para los gastos, pero no se sentaba a comer. Luego, «Mamá, tengo prisa». Yo sabía que el dinero era una forma de pagar su ausencia y lo aceptaba con el mismo cuidado con que se recoge un vidrio roto sin que te sangre la mano. Una noche la escuché hablar por teléfono. «No puedo, Sergio, no puedo dejarla sola. Es mi mamá».
Hizo una pausa. Pues entonces que se vaya a vivir con mi tía, ya está grande. Me quedé inmóvil detrás de la puerta, tragando el aire como si quemara. Al día siguiente, fingí no haber escuchado nada. Le preparé su desayuno igual con frijoles refritos y pan calientito. Ella lo comió sin mirarme con prisa. «Cuídate, mija». «Sí, mamá». Cada sí suyo era un adiós disimulado. Pasaron los meses. Las llamadas se hicieron escasas. Cumplía años y me enviaba un mensaje «Feliz cumplemá». Ni un abrazo ni una visita. Yo me conformaba con ver su foto en el perfil del teléfono, su sonrisa de adulta, sus ojos cansados. A veces pensaba que la vida me estaba cobrando los años en que la protegí demasiado, que la quise tanto que no la dejé tropezar y ahora no sabía cómo volver. En el barrio todos sabían que mi hija había progresado. «La muchacha de doña Elena tiene carro nuevo», decía doña Carmen, «y dicen que viaja mucho, que ya hasta habla de irse al norte», añadía otra. Yo sonreía orgullosa, aunque por dentro me dolía no ser parte de su felicidad. Cada domingo iba sola a misa. Me sentaba en la última banca y rezaba en silencio: «Virgencita, que le vaya bien, que no le falte pan ni cariño». A veces creía escuchar su voz entre las oraciones, pero era solo el eco del recuerdo. Un día me llamó: «Mamá, necesito hablar contigo». Su voz era seca, práctica. Cuando llegó, no traía flores ni dulces, solo un sobre manila. «Voy a pedirte un favor», me dijo. «Claro, mija, lo que necesites. Es que Sergio y yo vamos a abrir una tienda. Necesito que me prestes dinero». «Te lo pagaré, te lo juro». La miré y vi en sus ojos el reflejo de mi propia fe antigua. «Lo que tengo es tuyo», le dije. Y fue así como se selló el principio del fin. Esa noche me acosté tarde pensando en el dinero que tenía guardado, el fruto de años de hilo y aguja, de tamales y lágrimas. No dudé ni un segundo. Si era por ella, valía la pena. Lo que no sabía era que esa fe ciega pronto me dejaría sin techo, sin paz y casi sin nombre. Esa distancia invisible que empezó con un «no tengo tiempo» se transformaría en una brecha tan grande que ni la sangre podría cruzarla. Y aunque aún no lo sabía, en esa distancia ya se estaba escribiendo la primera línea de mi despedida. El dinero, cuando viene del corazón, parece limpio, pero cuando se mancha de engaño, huele a hierro y a lágrimas. El día que mi hija me pidió el préstamo, el cielo estaba encapotado. Llovía a ratos, con esa llovizna que moja sin ruido. Ella llegó apurada, con el cabello suelto, con esa mirada que usaba cuando quería convencerme de algo. «Mamá, necesito hablar contigo». Me senté frente a ella, con el delantal todavía puesto. «Dime, mija». «Sergio y yo vamos a abrir una tienda. Va a ser algo grande, moderno, pero necesitamos un empujón, un préstamo nada más. ¿Y cuánto necesitan? 95,000 pesos. 95,000. Las palabras me golpearon el pecho. Eran años de costura, de amaneceres sin descanso, de tamales vendidos uno por uno. Pero verla tan ilusionada me desarmó. «Te lo pago en 3 meses, mamá, te lo juro». «No te preocupes», le respondí. «Si es para verte salir adelante, cuenta con eso». Esa noche abrí la caja de lata donde guardaba mis ahorros. Ahí estaban los billetes viejos, doblados con cuidado, con olor a jabón y tela. También estaba el sobre, con el dinero de la cooperativa del templo, el que me habían confiado para entregar al padre el domingo. Respiré hondo. «Solo lo tomaré prestado unos días», me dije. Escribí una nota al padre: «Tuve un imprevisto, lo repongo pronto». Al día siguiente, mi hija vino con una sonrisa enorme. «Sabía que podía contar contigo, mamá». Me abrazó y ese abrazo me hizo olvidar cualquier duda. Le entregué el sobre.
Cuídalo, es todo lo que tengo, le dije. Lo prometo. Pasaron las semanas. Yo no quería presionarla, así que esperé. Me decía, está ocupada, debe andar con el negocio. Las cosas toman tiempo. Pero algo no cuadraba. No hablaba de la tienda, no mostraba avances. Y cuando preguntaba, cambiaba de tema. Un día fui al mercado y me encontré a doña Mercedes, una vecina de su colonia. Doña Elena, vi a su hija, se veía feliz. Ya se mudó, ¿verdad? Mudó. ¿A dónde? A la casa nueva, que compraron, una muy bonita, con reja blanca y jardín. El corazón me dio un brinco. Casa nueva. Sí la vi pintando con un señor alto. Creo que su nombre era Sergio. Ese día regresé caminando más despacio que nunca. Cada paso me dolía como una aguja en el talón. Llegué a casa, me serví café frío y esperé. Cuando sonó el teléfono, contesté con voz temblorosa. Mamá, sí, hija. Perdón, no te he podido pagar todavía, pero te prometo que pronto. No te apures. ¿Y la tienda? Va bien, mamá, va muy bien. Mentía. Lo sentí en la voz. Después de colgar, me quedé mirando el mantel. Había una mancha de café justo en el centro. Me puse a tallarla con fuerza, como si pudiera borrar también la decepción. 2 días después, vino mi vecina Alma, la que me ayudaba a coser. Doña Elena, tengo que decirle algo. No quiero que se entere por otros. ¿Qué pasa? Fui al centro y vi a Sergio. Hablaba con un amigo y dijo, la vieja cayó redondita, ya tenemos lo del enganche. No supe si era el corazón o la rabia lo que me apretó el pecho. Me quedé muda. Alma me miró con pena. Lo siento, doña Elena, ojalá no sea cierto. Esa noche no dormí. El reloj marcaba las 2, luego las 3, y el silencio de la casa me pesaba como plomo. Tomé papel y pluma. Le escribí una carta a mi hija. Hija, no te escribo para reclamarte. Solo quiero que recuerdes quién te enseñó a confiar. El dinero se recupera, pero las palabras no. Cuando dijiste que podía contar contigo, pensé que lo decías desde el alma. No sé si lo que hiciste fue por amor, por necesidad o por engaño, pero en cualquiera de los 3 casos. Me duele igual. Doblé la hoja y la guardé en un cajón. No la entregué. No quería perder la poca dignidad que me quedaba. Al amanecer decidí ir a verla. Caminé hasta su casa nueva. Era grande, de 2 pisos con jardín al frente. Toqué el timbre. Salió Sergio. ¿Qué hace aquí, doña? Busco a mi hija. No está. Y por favor no venga sin avisar. Le hace mal verla alterada. Alterada. Esa palabra me atravesó. Dígale que vine, dije con la voz más firme que pude. Di media vuelta y me fui con las lágrimas a punto de caer, pero el paso derecho, sin mirar atrás. Esa noche cuando llegó, me enfrentó. ¿Por qué fuiste a mi casa? Me dejaste en ridículo con Sergio solo. Quería verte. No me atendías. Porque no entiendes, mamá. No todo gira alrededor de ti. Ahí se rompió algo. El hilo invisible que nos unía se deshizo con ese grito. Ya no hubo abrazos ni llamadas, solo silencios pesados y visitas rápidas. Yo sabía que había perdido más que dinero, había perdido su respeto. Y aunque intenté perdonar, el corazón no entiende de razones cuando está herido. Pasaron las semanas. Ella no regresó. En el cajón, el sobre de la cooperativa me miraba como un reproche. El padre me preguntó, ¿tiene lo del fondo, doña Elena? Bajé la mirada. Todavía no, pero lo tendré pronto. Tuve que vender mi máquina vieja para cubrir la deuda. Me dolió más que perder el dinero. Era como vender una parte de mí. Cuando entregué la última puntada antes de cerrar el taller, sentí un vacío enorme. Ya no era solo cansancio, era resignación. Mi hija no volvió a preguntar cómo estaba.
ni siquiera en su cumpleaños. Y yo ya no tenía fuerzas para buscarla. A veces la gente dice que el amor de madre no se acaba. Es cierto, no se acaba, pero se apaga un poco para no seguir ardiendo sola. Aquella traición no fue el final, fue solo el principio del silencio que vino después. Y en ese silencio, sin que nadie lo notara, empecé a planear mi partida. Esa noche, el silencio pesaba más que nunca. La casa olía a polvo, a encierro, a recuerdos que ya no querían quedarse. Me senté frente a la mesa donde tantas veces cosí y extendí una hoja de papel blanca. El borde temblaba entre mis dedos. Afuera llovía despacio, como si el cielo también tuviera pena. No sabía por dónde empezar. Escribirle a una hija no es fácil cuando el amor y el dolor se confunden en la misma tinta. Respiré hondo, acerqué la vela y escribí despacio con mi letra de siempre redonda y vieja. Hija, si el respeto no cabe en tu casa, me voy. No te deseo mal, pero no quiero seguir mendigando amor. Me enseñaste que incluso las madres deben aprender a soltar. Cuando leas esto, no me busques. No estoy enojada, estoy cansada. Cansada de no reconocerte, de sentir que ya no soy parte de tu vida. Te dejo mis bendiciones, mis recuerdos, y este consejo: nunca le hables con rabia a quien te dio todo sin pedir nada. Con amor eterno, mamá. Cuando terminé la vela, se había consumido hasta casi tocar el plato. Doblé la carta con cuidado, como quien guarda una reliquia. La puse dentro de un sobre y la sellé con cinta. Miré alrededor. El mantel de flores que ella odiaba, las tazas despostilladas, el radio viejo, la foto de su primera comunión. Todo parecía observarme en silencio. Tomé un pañuelo, la foto de las dos en la feria y un par de mudas de ropa. Nada más. El resto que se quedara con la casa, con los recuerdos, con el eco de su voz gritándome aquella frase que ya no podía olvidar. Vieja inútil, vete a vivir tu vida y déjanos en paz. No lloré. Las lágrimas ya se me habían acabado. Lo que sentía era otra cosa, una mezcla de tristeza y libertad. Quizá eso era lo que llamaban paz. Esperé al amanecer. El cielo se pintó de gris claro, como si el sol tuviera miedo de salir. Me puse el rebozo ese que había usado tantas veces para cubrirla cuando era niña. Me lo até bien, metí los ahorros que me quedaban en el sostén y salí. El aire fresco me golpeó el rostro recordándome que seguía viva. El camino hasta la terminal fue largo. Mis pasos resonaban sobre el pavimento mojado. En la panadería de la esquina, doña Carmen me miró con curiosidad. ¿Tan temprano, doña Elena, voy a visitar a una amiga mentí? Dios la acompañe. Siempre lo hace, respondí y seguí caminando. En la terminal, el olor a diésel y a café barato me revolvió los pensamientos. Había gente por todas partes, jóvenes, con mochilas familias, con maletas, vendedores ambulantes ofreciendo empanadas. Yo me senté en una banca con la bolsa en el regazo. Miré el tablero de destinos: Puebla, Querétaro, León, Zacatecas. No importaba dónde, solo necesitaba irme. Elegí Puebla sin pensarlo. Un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera empezar sin el peso del pasado. Mientras esperaba el autobús, saqué de la bolsa la foto de mi hija. Ella sonreía, con los dientes chuecos de la infancia, con los ojos llenos de futuro. Pasé el dedo sobre su rostro. Que Dios te cuide, mija, susurré. Y entonces sentí un nudo en la garganta tan fuerte que tuve que mirar al techo para que las lágrimas no cayeran. Cuando el autobús llegó, subí despacio. El chofer me ayudó con la bolsa. ¿A dónde va, señora? ¿A donde no duela? Pensé, pero dije: a Puebla. Son 430 pesos.
Pagué con billetes arrugados contados de uno en uno. Me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad despertaba. La gente corría bajo la lluvia, los autos pitaban, las luces del amanecer se reflejaban en los charcos. El motor rugió y el autobús comenzó a moverse. En ese instante, mientras las calles pasaban lentas, supe que no había vuelta atrás. Por primera vez en muchos años, no tenía que esperar a nadie, ni rendir cuentas, ni disculparme por existir. Era solo yo, una mujer cansada pero viva. A lo lejos, las montañas se dibujaban como fantasmas. Saqué la carta de nuevo, la miré por última vez y la guardé en el bolsillo interior de mi rebozo. No quería que el viento se la llevara antes de tiempo, porque esa carta no era solo una despedida, era también una declaración: yo también merezco empezar de nuevo. El viaje fue largo. Dormité un rato entre el ruido del motor y los murmullos de los pasajeros. Soñé con ella, chiquita, corriendo por el patio gritando: «¡Mamá, mírame!». Y yo la miraba, siempre la miraba. Cuando desperté, el paisaje había cambiado. El sol ya brillaba y en la distancia se veían campos verdes. Llegué a Puebla al mediodía. El aire olía a pan dulce y a lluvia. Pregunté por una pensión barata y encontré una en el centro, atendida por una mujer mayor, doña Lupe. ¿Cuántos días piensa quedarse, señora? No lo sé todavía. Pues quédese los que quiera. Aquí nadie pregunta de más. Y así empezó mi nueva vida, con una habitación pequeña, una ventana que daba a la calle y una cama que crujía. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo, sin gritos, sin reproches, sin tener que justificar mi amor. Al despertar al día siguiente, el sol entraba por la ventana y el canto de los pájaros llenaba el aire. Me preparé un café con pan. Lo probé y por fin volvió a tener sabor. Tomé la carta que había dejado sobre la mesa, la puse junto a la foto y pensé: ya cumplí, ya solté. Sonreí. La vida de alguna forma seguía. Puebla me recibió con un olor a pan recién hecho y tierra mojada. Las calles estaban llenas de murmullos de pregones y de campanas que repicaban desde alguna iglesia cercana. El aire era más fresco, más amable que en la ciudad. Me bajé del autobús con el rebozo apretado al pecho y la bolsa colgando del brazo. No tenía mucho, 2 mudas de ropa, una foto, la carta que había dejado y el miedo convertido en impulso. Encontré una pensión en el centro, una casa vieja con paredes color mostaza y un patio lleno de macetas. Doña Lupe, la dueña, me recibió con sonrisa de madre. «Pásele, señora. Aquí todas llegamos buscando algo». «Yo busco paz», le respondí. «Entonces quédese. Aquí sobra». El cuarto era pequeño, pero tenía ventana y una cama limpia. Por primera vez en años, dormí sin sobresaltos. No soñé con gritos, ni con deudas, ni con ausencias. Solo con un campo verde, con el sonido del hilo al pasar por la tela. Al tercer día, salí a caminar por el barrio. Pasé por la iglesia de San José y sin pensarlo entré. Encendí una vela. «Gracias, Virgencita», murmuré. No pedí nada. Ya no quería pedir. Solo agradecer que seguía viva, que aún tenía manos para trabajar y corazón para sentir. Esa misma tarde vi un cartel pegado en una panadería. «Se busca costurera con experiencia». Me quedé mirándolo. El dueño, un hombre de bigote amable, salió a barrer la banqueta. «¿Todavía buscan costurera?» «Sí, señora». «¿Sabe coser?» «Desde antes de saber leer», respondí. Me miró, sonrió y dijo: «Empieza mañana». Volví a casa caminando, con una sonrisa que hacía años no me nacía. Esa noche me lavé las manos, me peiné el cabello y le hablé al espejo: «Doña Elena todavía puede». En la panadería, el olor a harina y azúcar
se mezclaba con el zumbido constante de la máquina de coser. Arreglaba uniformes, delantales, manteles. El dueño, don Manuel, me trataba con respeto. «Usted trabaja como si le cosiera a Dios», me dijo un día. Tal vez sí, le respondí sonriendo. El tiempo empezó a tener sentido otra vez. Por las mañanas me sentaba en el patio de la pensión a tomar café con las otras inquilinas. Había una señora que vendía flores, una viuda que hacía dulces de calabaza y una joven que estudiaba enfermería. Todas me llamaban doña Elena, y por primera vez ese nombre me sonó bonito. Ya no era una carga, era una raíz. Con el dinero del primer mes, compré una libreta nueva. Empecé a escribir cosas que nunca había dicho en voz alta. No quejas, no reproches, solo pensamientos. Hoy cosí sin dolor. Me reí sin culpa. Me miré al espejo y me reconocí. Un domingo, doña Lupe me invitó a la misa del barrio. Ahí conocí a un grupo de mujeres mayores que hacían manteles para el templo. Me uní a ellas. Entre agujas y charlas, el tiempo se hacía ligero. Hablábamos de nietos de dolores en las rodillas de recuerdos buenos y malos. Nadie juzgaba a nadie. Una de ellas, doña Rosa, me preguntó una tarde: ¿Tiene hijos, doña Elena? Bajé la mirada. Sí, una hija. Y la ve seguido gnomos, pero la sueño todos los días. Doña Rosa me puso la mano sobre el hombro. Entonces no está lejos. Los hijos siempre regresan, aunque sea en sueños. Esa noche lloré en silencio, pero no de tristeza. Era una llovizna suave, necesaria, que limpiaba por dentro. Con el paso de los meses, mi nombre se volvió conocido en el barrio. Llévalo con doña Elena, cose bonito. Las clientas llegaban con confianza, me dejaban encargos y me contaban sus vidas. Una joven me trajo el vestido de su boda. Mi mamá murió hace años, me dijo. Quiero que me lo ajuste una mujer que sepa amar con las manos. No pude evitar llorar. Cuando lo entregué, me abrazó fuerte. Gracias, susurró. Gracias a ti, hija, le respondí, sintiendo que el corazón se me ablandaba. Una tarde, mientras barría el patio, vi a una niña de unos 8 años jugando con una muñeca. Tenía los ojos grandes y el cabello rizado. Se llamaba Renata, nieta de doña Lupe. Le puedo ayudar a barrer, doña Claro, pero la escoba pesa. Yo puedo, dijo decidida. Desde entonces venía todos los días. Le enseñé a coser botones y a hacer flores con retazos. Me llamaba abuelita Elena, aunque no lo era. Y por primera vez en mucho tiempo, ese título no me dolió. Las tardes se llenaron de risas, de olor a pan recién horneado de agujas y canciones viejas. Empecé a cantar de nuevo, mientras trabajaba. Mi voz temblorosa al principio volvió a encontrar su tono. Las vecinas decían: «Se le ve contenta, doña Elena». Y sí lo estaba. Un día me senté a escribirle una carta a mi hija. No para enviarla, sino para sacar del pecho lo que quedaba. No sé si sigues enojada, hija. No sé si alguna vez leerás esto. Pero quiero que sepas que estoy bien, que aprendí a respirar sin culpa, que encontré cariño en lugares que no esperaba, y que aunque no te lo diga, más te sigo queriendo, pero sin dolor. Doblé la carta y la guardé junto a la otra, la que le había dejado en la mesa. Tal vez algún día las leería, o tal vez no. De cualquier forma, ya no importaba, porque la vida, aún con cicatrices, me estaba devolviendo lo que creí perdido, la calma. Aprendí que no todo amor tiene que doler, que hay abrazos que llegan tarde, pero curan igual, y que el perdón, aunque no se diga, puede sentirse en la distancia. Al caer la tarde, encendí la radio. Sonaba una canción vieja, de esas que se escuchan en los mercados y las fondas. Sonreí.
El viento movía las cortinas, y por primera vez sentí que el mundo no me debía nada. Allá donde se rompe una historia, puede nacer otra, y la mía por fin había empezado. El mundo es caprichoso, a veces da vueltas tan grandes que termina poniéndote frente a lo que creías perdido. Habían pasado 2 días desde que me fui. 2 días de silencio, de un teléfono que no sonó, de una hija que no supo leer el vacío. Mientras yo aprendía a respirar en Puebla, ella llegaba a casa buscando mi voz. Según me contaron después, abrió la puerta con la misma seguridad de siempre. Mamá ya vine, gritó. El eco fue su única respuesta. Caminó hasta la cocina. Todo estaba en orden, como si alguien hubiera detenido el tiempo, la taza limpia, el mantel doblado, la silla alineada bajo la mesa. Solo una cosa estaba fuera de lugar, una carta y una fotografía sobre el mantel. Se quedó de pie sin moverse, mirando el sobre. Reconoció mi letra. La abrió despacio con el pulso temblando. Si el respeto no cabe en tu casa, me voy. Leyó cada línea con los labios apretados. Al llegar al final, las lágrimas le empañaron los ojos. Se dejó caer en la silla. El sonido de su llanto llenó la habitación. Dicen que estuvo así un buen rato sosteniendo la foto donde salíamos las dos sonriendo en la feria del pueblo. Perdóname, mamá, murmuró, perdóname. Esa noche no durmió. Caminó por la casa tocando mis cosas, la máquina de coser, el rebozo colgado detrás de la puerta, los moldes de pan que guardaba en la alacena. Todo le hablaba de mí. Y en cada objeto encontró un pedacito de culpa. Al amanecer fue a buscarme. Preguntó a las vecinas, al padre, al chofer del camión, que me había visto salir con la bolsa. Dijo que iba a Puebla, respondió él. Y sin pensarlo 2 veces, se subió al primer autobús con los ojos hinchados y el alma en pedazos. Mientras tanto, yo estaba en el taller, cosiendo los manteles del templo. No sabía nada. Solo sentía una calma distinta, como si el corazón hubiera aprendido a latir sin prisa. A media tarde, doña Lupe entró corriendo. Doña Elena, hay una muchacha allá afuera, preguntando por usted. ¿Cómo es, joven bonita? Pero se le nota el cansancio en la cara. Salí al patio con las manos aún llenas de hilo. Y ahí estaba ella, mi hija, de pie con los ojos rojos, el cabello suelto, las manos temblorosas. No me habló al principio, solo me miró. Y en esa mirada entendí todo lo que las palabras no podían decir. Me acerqué despacio. Ella dio un paso hacia mí y sin decir nada me abrazó. Un abrazo largo, apretado, lleno de lágrimas y silencios. Perdóname, mamá, sollozaba. Ya, mija. Ya le dije, acariciándole el cabello. El dolor de repente dejó de doler. Nos sentamos bajo el árbol del patio. Ella me contó todo el engaño de Sergio, la casa, que no era suya, la vergüenza de haber perdido todo, el arrepentimiento que la quemaba por dentro. Te fallé, repetía. No, hija, fallar es dejar de amar, y yo sé que tú nunca dejaste. Le ofrecí un café. Lo bebimos despacio sin hablar, dejando que el silencio curara lo que el tiempo había herido. Me pidió que regresara. Vuelve conmigo, mamá. No me dejes sola. La miré con ternura. Ya no se trata de dejarte, hija. Se trata de dejar ir lo que fuimos. Yo ya tengo un pedacito de vida aquí con gente que me quiere bien. Pero puedo visitarte si me lo permite el corazón. Asintió con lágrimas nuevas. Antes de irse, me dejó un sobre. Es tu dinero, mamá. Todo. Vendí lo poco que tenía, pero quiero que lo aceptes. No lo necesito, hija. Por favor. Lo tomé, no por el dinero, sino por el gesto. Por fin su mirada tenía respeto, no culpa. Nos despedimos con otro abrazo. Cuando se fue el patio, quedó lleno de olor a lluvia
y pan dulce. Y yo supe que la herida había cerrado. Esa noche, mientras me acostaba, recé como hacía años no lo hacía. Gracias, Diosito, porque el amor, aunque se rompa, siempre encuentra el camino. Al día siguiente las vecinas me preguntaron, ¿era tu hija? Sí, respondí sonriendo. Y volvió. Desde entonces, hablamos por teléfono cada domingo. A veces me manda fotos de su casa nueva más humilde, pero más cálida. O me llama para contarme cómo le va en el trabajo o para pedirme la receta del arroz con leche. Yo la escucho sin reproches. Solo disfruto su voz. El otro día me dijo, «Mamá, quiero que vengas a conocer a alguien». «¿A quién? A Renata, mi hija. Le puse así por ti». Sonreí. Tal vez el pasado sí puede transformarse, pensé. Cada vez que cuelgo el teléfono, miro el altar de la Virgen y le dejo una vela. No pido que mi hija sea perfecta, solo que nunca olvide de dónde viene ni a quién le debe la vida. He aprendido que el amor de madre no consiste en quedarse, sino en saber irse cuando ya no hay espacio para ser escuchada. Y también en saber volver cuando el corazón lo permite. Ahora cuando coso y escucho el sonido del pedal, pienso en todo lo vivido. En la niña que crié, en la mujer que se perdió y volvió a encontrarse, en la madre que aprendió que la dignidad también es una forma de amar. Si esta historia te tocó el corazón, quiero invitarte a hacer algo. Dime desde dónde me estás escuchando y si alguna vez también has tenido que perdonar. Déjame tu comentario aquí abajo. Y si crees que alguien necesita escuchar esto, compártelo. Suscríbete y acompáñanos cada día en este viaje. Porque mientras haya amor y memoria, nunca será el final.